Listo, ahí sí. Estamos en la séptima cita de Levítico 23 sin contar el Shabbat y contando con el Shabbat sería la octava. ¿Sí? Entonces, esta fiesta se encuentra ubicada o detallada en Levítico 23, Deuteronomio 16, Éxodo 34, cada uno con unas particularidades bastante interesantes que vamos a tratar de detallarlas de la manera más clara posible para que todos tengamos el conocimiento pleno de lo que estamos haciendo. Hoy es 3 de octubre del 2020, el día festivo 15 de Tishrei del 5781 o de Tanim, que también es el nombre con el que se le conoce este mes, más que todo en la Biblia. Y el versículo clave para esta presentación es el que aparece en Mateo. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dicho esto, sin más preámbulo, vamos a iniciar. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Igual que la anterior semana, todo lo que se debe conocer respecto a la cita. Bueno, no todo, lo que Dios me ha permitido entender y que espero transmitirlo de la mejor manera. La anterior semana se me saltaron unos datitos importantes sobre la cita de Yom Kippurim, y entre ellos el importante que quería mencionarles y sin dejar pasar era que en la antigüedad eh, en verdad era un día de temor y realmente de mucha preocupación hasta cierto punto, porque si el sumo sacerdote salía diciendo que no hubo reconciliación por los pecados, que el Señor no aceptó el sacrificio de Yom Kippurim ese año, la situación se ponía bien fea para el pueblo. Y entonces eso causaba mucha zozobra. eh, Era un año terrible. Entonces, con justa razón, los hermanos de Judá temen este día y lo catalogan como el más solemne, porque pues al no recibir al Mesías, ellos, ¿cómo subsanan ese vacío del sacrificio? Ellos se autoimponen en medio de las oraciones, pero bueno, será hasta que sea revelado. Para nosotros es diferente. Siendo ya perdonados, como vimos, esperamos la redención de nuestro cuerpo. Ese pequeño dato quería dejar aclarado, que se me saltó. Vamos a iniciar. La festividad de hoy tiene algunos nombres. Los que tienen en pantalla los vamos a ir viendo. Para empezar, vamos a abrir la Biblia en Levítico 23 para ver el primero y el más conocido. Levítico capítulo 23, versículo 34. Voy a decirles si hay alguien. Listo. Vamos a leer desde el versículo 33. Y habló el Señor diciendo a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. Le ponen en nuestra traducción al Señor por 7 días. Bueno, de esa partecita, fiesta solemne de los tabernáculos, sale la expresión por la que se le conoce la fiesta, Hag Asukot, y tienen la traducción ahí en la pantalla, fiesta de los tabernáculos. La situación aquí también es interesante porque siempre que se les está hablando o se quiere compartir a alguien sobre las fiestas, el primer pero que ponen casi siempre es: pero aquí dice clarito a los hijos de Israel. Yo no he nacido allá, yo no soy israelita, yo soy ecuatoriano, ¿por qué me quiere judaizar? Etcétera, etcétera. Entonces, un breve paréntesis ahí para aclarar quiénes son los hijos. Voy a leerles rápidamente en Romanos capítulo 9, versículo 6. Dice en Romanos capítulo 9, 6, cuando a usted le digan es que yo no soy hijo de Israel, o si de pronto hay alguna duda en el corazón, la palabra responde esto: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es,
No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, no se trata de una identidad cultural, terrenal, sino ser hijos de la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Dentro de ese proyecto cabe el nombre de Israel, que no se refiere al estado de Medio Oriente. Entonces, eso hay que tener claro. Y otro punto con el que quizá siempre están buscando invalidar la celebración de las fiestas o buscándoles algún pero, es que el sacrificio de nuestro Señor Yeshua ya abolió todo. Y aunque quizá ya lo tenemos muy claro, es necesario recordar qué dice la palabra respecto a esto, o por qué estamos aquí. Si también a usted le preguntan si el Señor ya cumplió todo en la cruz, ya lo clavó todo ahí porque tengo que celebrar la fiesta. En ese caso, se puede responder lo siguiente. Pregunta Pablo a los romanos. Luego, por la fidelidad invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La fe, que en realidad es la fidelidad, es el medio por el cual más bien nosotros, siendo extranjeros, empezamos a andar en sus caminos. Entonces, eso nos exime de cumplir los mandamientos en ninguna manera. Al contrario, nos hace competentes. Bien, con ese breve paréntesis volvemos a Levítico 23 y les decía que ahí aparece el primer nombre de la fiesta. Es importante decir que a esta sí se llama propiamente fiesta. Las anteriores que veníamos viendo tenían el distintivo de ser citas, pero aquí sí es propiamente fiesta de los tabernáculos, y eso lo leíamos en el versículo 34. Ahora vamos a saltar a Deuteronomio 16 y posteriormente a Éxodo 34 para ver el siguiente nombre. En Deuteronomio 16, versículo, 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 versículo 13. Entonces, el siguiente nombre con el que se conoce esta fiesta bíblicamente es la fiesta de la colecta, o en hebreo, Haj, que es fiesta, e Asif, de la colecta. ¿De dónde sale esto? Vamos a ver. Versículo 14, 13, por favor. O bueno, vamos desde el 12 para tomar un poco más de contexto. Y recuerda que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estas promesas inamovibles o estatutos. La fiesta de los tabernáculos harás por 7 días, sale el mismo nombre, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Ahí aparentemente no está muy claro, pero hace referencia a que paralelo a esta festividad se realizaba la actividad de cosechar. Ahora sí, vamos a Éxodo 34 a ver qué nos dice. Éxodo capítulo 34, versículo 22. Habla Moisés en el versículo 22 diciendo: También celebrarás la fiesta de las semanas, o Shavuot, la de las primicias, de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Y allí es donde sale el tercer nombre, fiesta de la cosecha en nuestras traducciones, más propiamente colecta. La reunión de elementos, sean agrícolas o sean de otra índole que vamos a estar viendo. Y por último, el último nombre es simplemente o resumidamente la fiesta. ¿En dónde sale esto? Vamos a saltar ahora a Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 2. Dice la palabra: Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Tanim. De ahí sale el nombre del mes séptimo. Y ahí a continuación lo indica, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta. Entonces se entendía que cuando una persona decía nos corresponde celebrar la fiesta, se refería
a Sukkot, como lo vimos en Yom Kippurim, que también se le conocía como el día. ¿Dónde podemos dar un poco o convalidar este argumento? Como tienen sus pantallas, ahora vamos a saltar a Juan 7 rápidamente para ver esta situación. Entonces vamos a leer el versículo 2 y finalizando de leer les hago la siguiente pregunta. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, es decir, la de los tabernáculos. Entonces, una pregunta para todos los que están aquí. Sabemos que son las fiestas del Señor, pero viene alguien y le dice, hermano, aquí dice que es la fiesta de los judíos, me está queriendo judaizar. Lea, aquí está clarito. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Qué respondemos? ¿O por qué se le atribuye la fiesta a los judíos? Porque el escritor del Evangelio de Juan hace ese comentario. De pronto, ¿alguien tiene alguna respuesta? Amén, Carlitos. Lo que el Eterno me ha permitido entender es que al decir judíos no se refería a Judá, sino a la población, o sea, identificando a la población que eran judianos, o sea, a eso se refería al decir que la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Correcto, Cecilita, muchas gracias. Entonces, todos muy, muy atentos cuando demos respuesta de nuestra esperanza. La situación es que tanto en Samaria como en Galilea, cada uno festejaba la fiesta con sus propios ritos. Entonces, con el fin de hacer esa distinción de la población geográficamente, dice la fiesta de los judíos, con los ritos de los judíos, pero sigue siendo la fiesta de Dios y nunca va a dejar de ser eso. No es propiedad exclusiva de nadie, ni nadie tiene los derechos reservados. Todos los que han sido llamados por el nombre santísimo de Yeshua, tenemos el acceso a esta fiesta garantizado. ¿Ok? Entonces hemos visto tres nombres bíblicos por los que se le conoce a la fiesta. Fiesta de los tabernáculos, fiesta de la colecta y simplemente la fiesta. Por ejemplo, si avanzamos hasta Juan capítulo 7, versículo 30 y 37. Avanzamos a leer hasta el versículo 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. ¿Ok? Entonces, esos tres nombres que queden súper claros. Vamos a empezar analizando las particularidades del mandamiento en Levítico 23. Entonces, vamos a volver para allá. Levítico 23, versículo 34. Repetimos mientras vamos llegando. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta de los tabernáculos del Señor por 7 días. Tengan claro eso, la fiesta dura 7 días. El primer día habrá llamamiento de su santidad, como ya lo hemos dicho, o llamamiento de Dios, como lo tiene en su pantalla. Es Dios el que convoca y no es santa en sí la convocación, sino es santo por el hecho de quien está llamando. Entonces se puede entender de mejor manera, para que vayamos puliendo algunas cositas de nuestro lenguaje, llamamiento de Dios o llamamiento de su santidad. Son sinónimos. El primer día habrá llamamiento de su santidad, ningún trabajo de siervos harán, es decir, hoy es Shabbat. Versículo 36. 7 días ofrecerán ofrenda encendida al Señor. El octavo día tendrán santa convocación y ofrecerán ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ningún trabajo de siervos harán. Entonces, a veces se lee tan rápido estos versículos que pareciera que, aunque leemos que la fiesta dura 7 días, le ponemos al octavo día en el mismo saco.
Y no, hay una distinción importante respecto al octavo día. Y es claro, si la fiesta dura 7 días, la de Sukkot, el octavo día no puede seguir siendo Sukkot. Y allí donde dice es fiesta, más claramente dice es retención. Pero este tema del octavo día, si Dios permite, lo dejaremos para otro momento. Vamos a avanzar. Solo quiero que tengan claros que se parte en dos festividades y no sigue siendo la misma, por el simple hecho de que la una dura 7 días y ya está. Versículo 37. Estas son las fiestas, estas son las citas, aquí vuelvo a utilizar el término citas del Señor, a las que convocarán santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Señor, holocausto, ofrenda y sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo del Señor, de sus dones, de todos sus votos y de todas sus ofrendas voluntarias que acostumbren a dar al Señor. Y vuelve a hacer énfasis, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, y tengan en mente esa frase, recoger el fruto de la tierra para el final, harán fiesta al Señor por 7 días. El primer día será día de reposo y el octavo día será también día de reposo. Si es que leyéramos solamente este versículo sin el contexto, cabería el argumento de que sigue siendo la misma fiesta, pero es bueno, más arriba ya lo aclara. Entonces avanzamos con las particularidades de esta fiesta. Dice en el versículo 40, tomarán el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. Esa palabra hermoso se refiere al adorno, la misma palabra que se refiere en la palabra, valga la redundancia, cuando dice adorno de la vejez son las canas, o corona de la vejez son las canas. Bueno, aquí también es lo mismo, fruto de árbol adornado o coronado. Y nos detenemos ahí. Aquí la Torá no especifica en ningún momento qué clase de árbol es. Sin embargo, la tradición judía se encargó de establecer que es el etrog. Es un limón alargado que tienen en su pantalla. Entonces ese es el que generalmente se utiliza en la categoría de fruto de árbol adornado. ¿Listo? Eh, Sigue avanzando y menciona ramas de palmeras. Tampoco especifica ninguna situación especial, simplemente de palmeras, y la tiene en su pantalla. Avanza y dice ramas de árboles frondosos o gruesas. Aquí la tradición también se ha encargado de establecer el árbol de mirto. Ahí les puse una ramita en su pantalla para que tengamos idea de lo que estamos hablando. Y en el último sí lo establece claramente, y sauces de los arroyos, y se alegrarán delante del Señor su Dios por 7 días. Entonces, aquí acotaciones importantes. No se puede caer en el hecho de que si me faltan esas ramas no es Sukkot. Primero porque no están establecidas. Y segundo, lo que está establecido, como ya dijimos, salvo la última, es tradición judía. Entonces, eh, ¿qué se hace de lo poco que tengo conocimiento? Se empieza a comercializar con el tema, se empiezan a exportar ramas bajo el concepto de que si no haces con esas, está mal hecho. Vamos a ver testimonio de la palabra, para que no sea solo mi hablar, de cómo se manejó esta situación. Y nos vamos a Nehemías 8, capítulo 8, versículo 14, para ver si es necesario obedecer esto, o no es necesario, o cómo se procede. Nehemías 8, versículo 14 al 16. Entonces, bajo el contexto de la restauración de la ciudad, de la alegría del pueblo de volver a encontrarse con la Torá, y precisamente un día como hoy, pero hace mucho tiempo, el sacerdote Esdras dice en el versículo 14, hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Entonces, en Levítico 23 en ningún momento mencionaba ramas de olivo, pero aquí no hay problema.
Entonces, no es el énfasis la clase de ramas, sino el hecho de guardar la fiesta. Sigue en el versículo 16. Salió pues del pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de su casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. Entonces, nos preguntamos algo rápidamente. Acabamos de leer en Primera de Reyes que Salomón sí festejó la fiesta. Entonces, ¿cómo es eso de que no se había hecho antes? Resulta que la expresión no se hace desde los días de Josué, hijo de Nun, es un tecnicismo, como nosotros decimos, eso no pasa desde la época de la chispa. Una, una exageración para decir que simplemente no se hace así desde hace tiempo. Más bien en la escritura el testimonio está claro de que sí se lo festejó, entonces es una expresión idiomática. ¿Listo? Entonces volvemos a Levítico 23, aclarando el tema de las ramas, versículo 41. Eh, ¿Estamos claros hasta ahí? ¿De pronto hay alguna pregunta? Muy bien, me alegro mucho. Versículo 41 de Levítico 23. Y le harán fiesta al Señor por 7 días cada año. Será promesa inamovible de tiempo indefinido por sus generaciones. En el mes séptimo lo harán. En tabernáculos habitarán 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Entonces ahí nos vamos a detener. La pregunta es, ¿cómo hago un tabernáculo? ¿Qué debe tener? Nuevamente, en toda la Torá no da especificaciones de qué lineamientos debe tener. Entonces, ¿cómo hacemos? Consultamos a los que vienen haciéndolo con más antigüedad. ¿Cómo lo hacen los hermanos de Judá? Básicamente como tienen en la imagen. Una, una estructura cuadrada con tablas, madera cubierta a los costados. Es necesario que el techo esté descubierto o que tenga una ventana, al menos, porque hay una enseñanza sobre esto. Las ramas, como ustedes ven característicamente, y adentro pues están algunas cosas que son necesarias para la vida. ¿Qué nos está indicando el Sukkot en primer lugar? Es una, como tiene en pantalla, una vestidura de humildad, un uniforme que todos llevamos para recordar que no importa qué tan lujosa sea nuestra casa, que cuántas comodidades hayamos alcanzado en la vida, en estos 7 días es importante que nos vayamos a la incomodidad extrema. ¿Y cuál es el punto de desproteger el techo o dejar la vista al cielo? Lo que dice en Romanos 1:20. Su poder y su eterna deidad son claramente manifiestas en la creación. Y qué precioso lo que vimos ayer. La luna en realidad estaba diferente, estaba especial. Llámeme exagerado o como sea, pero en realidad transmitía un sentir diferente. Y coincidencialmente, entre comillas, Marte se había alineado al lado de la Luna. Entonces, estaba ese privilegio de observar cómo su magnificencia a través de la creación nos deleita cada día. Y sin embargo, el ojo se cansa de ver eso y busca deleite en otras cosas. El señor Albert Einstein decía que hay dos maneras de vivir la vida. O considerando todo como un milagro, o como que nada fuera un milagro. Entonces, el propósito instructivo de la Sukkah es que justamente aprendamos a vivir teniendo en cuenta que todo es un milagro.
Sí, Silvita nos dice, es un privilegio que nuestro Señor nos permitió ver ayer. Exactamente. Todos los días nos levantamos, respiramos, caminamos, comemos y de pronto damos muchas cosas por hecho. De pronto ver, y así hizo tan natural, que pues nos da igual ver un amanecer. Y para eso mismo es la azúcar, para que recordemos lo privilegiados que somos, que todo es un milagro y que nada lo merecíamos, pero gracias a nuestro Señor fuimos hechos dignos y justificados. Entonces por allí va uno de los diseños pedagógicos de esta azúcar, ¿sí? Entonces, la pregunta que sigue, vamos avanzando, listo. Como saben, el mandamiento en estos días es regocijarnos, más o menos como decirle a un hijo, ahorita se me viene a la mente, y me pones buena cara, pero no, claro que no es en ese sentido. Más allá de el Señor estarnos, entre comillas, obligando a estar felices, es una promesa de que Él va a poner un extra especial para que en estos días hallemos el gozo absoluto. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar esta felicidad? Habitando en tabernáculos o Sukkot, como tienen en pantalla. Entonces, ¿a qué se traduce esto? El desafío que tenemos todos en estos días es alegrarnos en la escasez, alegrarnos en la incomodidad, no cumplir con el mandamiento, no hacerlo por inercia. Verdaderamente estar alegres cuando nos sentamos en el piso duro, cuando sentimos frío, cuando comemos agachados. ¿Por qué motivo? ¿Qué vamos a aprender en la incomodidad? Vamos a afilar los siguientes aspectos. Por favor, me gustaría que alguien ubique Filipenses 4:12 al 13, otra persona Hebreos 13:5 y otra persona Habacuc capítulo 3 del 17 al 19. Tienen las citas en pantalla. Si fueren tan amables, por favor, me confirman. O si no, vamos viendo una por una. ¿Tenemos a alguien? ¿No? ¿Sí? Bueno, vamos a ir entonces viendo una por una. Filipenses capítulo 4, versículo 12 al 13. ¿Qué nos decía el apóstol Pablo desde el versículo 10 con gran dialéctica? En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad. Y aquí viene el énfasis, el desafío del azúcar. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y nosotros podemos añadirle, así como para vivir en pandemia y para vivir en salud. Esto es lo que tenemos que decir de todo corazón al finalizar el día de la fiesta de Sukkot. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Absolutamente todo. Eso es lo que tenemos que afilar. No estar pensando en lo que nos falta día a día, que de pronto lo hacemos. Nos fijamos más en la escasez, en lo que necesitaríamos para ser felices y descuidamos lo que ya tenemos. ¿Qué nos dice Hebreos 13:15? Hebreos capítulo 13, versículo 5, perdón. Vamos llegando. Amigo, ¿Sí? disculpa una pregunta. ¿Sí? Buenos días. Bueno, Bueno, en esta parte de Efesios em, me quedó sonando, perdón, de Filipenses, me quedó ujú. sonando esa partecita que decía que también estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad. ¿A qué se refiere con eso? Pablo está diciendo de una manera muy educada que que él entiende que se olvidaron de él, que seguramente ni se les pasó por la mente. Pero él lo toma como bien y dice, yo sé que ustedes estaban pendientes,
pero simplemente por esas cosas de la vida no tenían la posibilidad. Así que me alegro de que ahora ya se haya concretado o materializado su cuidado por mí. Algo así más o menos. Ok, muchas gracias, amigo. Listo, un placer. Hebreos 13:5. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En otra versión, un poquito más clara, eh, por aquí la tenía, un momentito. No amen el dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. ¿Y qué dice la palabra? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, si estamos afanados por qué comeremos, qué nos vestiremos, con qué nos vestiremos, la azúcar es precisamente un tratamiento muy efectivo para combatir los pensamientos y rudimentos de este siglo. Y finalmente volvemos a Habacuc, capítulo 3, del 17 al 19. Entonces me avisan cuando llegue. Bueno, les damos un tiempo. Amén, Carlitos, buen día. Gracias, buenos días. Dice la palabra, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Entonces, Amén. más allá de las super implicaciones profundas que tiene este versículo, lo leemos en el nivel de interpretación textual y más allá de todo lo que nos falte, nos alegraremos en el Señor, porque es nuestro Salvador. El Señor sabe de todas las cosas que tenemos necesidad. No nos descuida, como en el caso de Pablo, está pendiente. Pero antes de subsanar nuestras necesidades materiales, por supuesto que le interesa muchísimo más que restauremos nuestra confianza absoluta en Él, no de palabra ni de poesía o en una oración bonita, sino que efectivamente en esos momentos álgidos de la vida, donde hay un poquito más de escasez por cualquier circunstancia que llegue, cumplamos lo que dice Habacuc, lo que dice Filipenses y lo que dice Hebreos, contentos con lo que tenemos ahora. ¿Ok? Entonces, y añadiendo a lo que dice también la palabra, mejor es un día en tu presencia, en tus atrios, que 1000 fuera de ella. ¿De qué me sirve concretar todos los objetivos del mundo si nunca volví a ver al Señor? En vano vela la guardia si el Señor no edifica. En vano construyen la casa. Antes era si el Señor no vela, ahora sí, si el Señor no edifica. Entonces, para todo eso, didácticamente, nos va enseñando la azúcar en estos días. Volvemos a Levítico 23, versículo 43. Levítico 23, versículo 43. Nos dice la palabra, para que sepan sus descendientes que yo en tabernáculos hice habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Señor, nuestro Dios, su Dios. Entonces, estamos teniendo el privilegio de emular la vida de nuestros padres hace 3500 años. Y si se nos hace difícil, que naturalmente se nos hace porque estamos acostumbrados a muchas comodidades, hay que hacernos la pregunta, ¿qué son 7 días comparados con 40 años? 40 años todos los días de levantarse a comer maná, día y noche, en estofado, frito, apanado, al jugo, de todas las maneras suficientes y pensadas, todos los días maná. Y nadie se podía quejar. Ahora, personalmente, y por supuesto que está mal, a veces veo el mismo jugo 3 días y ya me canso y digo, mamá, de pronto hay otra frutita. Y eso está mal, hay que cambiar, porque son las cosas que hay que moldear en nuestro corazón y producto de nuestra imperfección. Entonces, eso también se enseña a sus hijos
por medio de estos días tan importantes. ¿Ok? Entonces, de lo que se trata construir la azúcar no es no es introducir mi mundo al azúcar como tienen en la foto. Súper lujosa, con todas las comodidades. Se ve una foto hermosísima, ¿no? Pero qué incomodidad podría experimentar en un lugar como ese. Entonces no se trata de meter mis comodidades de allá. El propósito es verdaderamente incomodarme. De lo que se refiere más bien es de despojarme de mi mundo, de mi círculo de confort y entrar allí a encontrarme con el Señor de la manera o para que se cumpla en nosotros lo que dice segunda de Corintios capítulo 6 versículo 8 al 10. Segunda a los Corintios capítulo 6 versículo 8 al 10. Aquí narra Pablo la fama que nos ganamos por servir al Señor, bendito sea, y que nos da el privilegio de ir poco a poco llevando estos padecimientos, poco a poco, porque pues aún no somos perseguidos, azotados, encarcelados, pero vamos viendo qué nos dice. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 8. Yo añado, somos tenidos, y ahí se entiende, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Entonces va haciendo un paralelismo. ¿Cómo nos considera el mundo y cómo a los ojos de Dios? A los ojos del mundo, mala fama. A los ojos de Dios, de buena estima. Delante del mundo, como engañadores, como torcedores de la palabra, de pronto porque estamos guardando las fiestas. Pero sabemos a ciencia cierta que estamos en la verdad, porque el Señor nos reveló. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, como con COVID, mas de aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esa es la condición que tenemos y que entrenar en la azúcar. Como no teniendo nada, pero a la vez poseyendo todas las riquezas y tanto conocimiento como nos ha sido revelado de la verdad, en la cual somos libres y en la cual hallamos la vida eterna. Entonces, eso nos va enseñando la azúcar, ¿ok? Dicen los sabios judíos que el que no nadie ha experimentado hambre hasta que celebra Yom Kippurim. Es decir, nadie puede decir que ha tenido hambre si es que no ha pasado por el ayuno de ese día. Así lo dice. Entonces, y añaden a eso, nadie ha vivido incomodidad si no ha guardado la fiesta de los tabernáculos. Eso para añadir. ¿Qué más nos enseña el tabernáculo didácticamente? La temporalidad de nuestro cuerpo. Al primer día, les he puesto esa imagen ilustrativa, el tabernáculo está bonito, las hojas están reverdecidas, todo está súper ordenado, fresco, olorosito. Pero llega el séptimo día y las cosas siguen su rumbo. Empieza la degradación producto del daño que nos hizo Satanás y empieza a ser manifiesto. Las hojas se caen, de pronto hay algunas roturas en la azúcar. Empieza un periodo de decadencia el tabernáculo. Parece que tenemos una pregunta. No avanza la imagen. A ver. Me están viendo una persona anciana y una joven. ¿Me confirman, por favor? Sí, Carlitos. Ya, chévere, gracias. Ok. Sí. Entonces, ¿en qué estaba? La figura didáctica del tabernáculo es esa. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 5. Un capítulo antes, lo que ya leímos la anterior cita. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Entonces, va pasando el tiempo y las muestras de la vejez empiezan
a manifestarse naturalmente y no hay ningún problema porque en eso también está la hermosura. Escuchaba que cada etapa de la vida es hermosa a su manera. Y Eclesiastés 7:10 nos dice que no hay ninguna sabiduría en decir que los tiempos pasados eran mejores. Entonces, cuando veamos el tabernáculo y nos vayamos a ver en el espejo y de pronto vemos que ya hay algunas fallitas, no es nada de qué lamentarnos. Al contrario, es algo de lo que estamos siendo agradecidos porque el hombre exterior sigue decayendo y el interior se sigue renovando día a día. Y aunque fuere deshecho, aunque llegare al sepulcro, tenemos de Dios un edificio eterno no hecho de manos. Entonces, eso nos enseña el tabernáculo, a aceptarnos tal y como somos, que no hay problema en avanzar de edad, que es natural y que está muy bien, con los defectos que tengamos. Por ejemplo, a veces he pensar, quisiera tener la sabiduría de una persona ya adulta, y a veces me afano un poquito por eso, pero llegará su momento. Y de pronto una persona adulta desearía, ojalá aún tuviera las fuerzas de joven, pero todo es perfectamente equilibrado porque así lo dispuso el Señor y en esa felicidad nos regocijamos, ¿ok? Nada que aferrarnos excesivamente, sino viviendo cada día el propio afán, porque los días son malos. Bástele a cada día su propio afán y ya está. El Señor hará lo demás. Vamos claros hasta ahí, queridos hermanos. ¿Se va entendiendo? Como siempre, espero que sí. Ahora vamos desde otra óptica. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 16. Vamos a avanzar hasta Deuteronomio 16, versículo 14. Por cierto, no nos hemos olvidado de la lectura semanal de la Torá, sino que en las citas se hacen lecturas especiales. Por ejemplo, hoy correspondía el capítulo 22 y 23 de Levítico, el cual pues nos centramos en los temas de la fiesta y si Dios permite lo retomaremos la siguiente semana, el fin de la Torá que ya se acaba. Bien, estamos en el versículo 14. No, vamos desde el 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha o colecta de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Entonces, ¿qué nos indica esta óptica de Deuteronomio? En Levítico lo mostraba desde un ámbito individual. Ocúpate de esto, tú. Pero aquí nos enseña la importancia de habitar todos juntos en armonía, no solo con los que me caen bien, sino específicamente con aquellos que están más necesitados y por cualquier circunstancia no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces vamos a ver diferentes versículos para ver cómo nos insta el Señor a la hospitalidad en estos días. Por favor, no sé si ya se animaron ahora sí con las citas para avanzar un poquito más rápido. Romanos capítulo 12, si alguien puede llegar. Y otra persona, Hebreos 13, versículo 2. Romanos 12, Carlitos. Versículo 9 al 16. Y otra persona, Hebreos 13:2, por favor. Amén. Dice así la palabra. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Hasta el 16, ¿ya llegó Silvita? Sí. No, ya. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros,
no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Y voy a añadir aquí Hebreos 13:2. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, ¿qué nos insta la azúcar? No solo a vestirnos de humildad, sino a compartir con los más humildes, a preferirnos en cuanto a honra a los demás como mayores a nosotros mismos. Esta es una oportunidad para acercar al resto de personas que aún no han llegado. Habla en números, por ejemplo, cuando habla también de esta fiesta, los sacrificios que se hacían día a día. En los 7 días se contabilizaban 70. ¿Y a qué han asociado esos 70, ese número de 70 sacrificios? A las 70 naciones que se cuentan en Génesis 10. Si ustedes cuentan los descendientes de Noé, también dan 70. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una última oportunidad para todos aquellos que no escucharon o que no llegaron en las anteriores citas. Recordemos que en la parábola de las bodas eh, llamaron de cierta manera a todos a última hora, buenos o malos, quieran o no quieran, contra naturaleza. Entonces, esta sea una ocasión muy agradable de practicar la hospitalidad con el hermano que no puede, con el hermano que no entiende, con el hermano que es escaso de posibilidades, que no pudo armar su suká. Por supuesto que está difícil con el tema del virus, pero démonos un modito, siempre que sea posible. Procurando la paz con todos. ¿Qué es eso de procurar la paz con todos y cómo lo asociamos con la hospitalidad? Procurando, Chris nos mencionaba que Shalom es el hecho de estar completos, que Dios nos complete. Entonces, cuando procuramos el Shalom con el resto, estamos procurando que sean atraídos a Dios también, predicándoles con mansedumbre, por si Dios les concede el don del arrepentimiento. ¿Y cómo se sigue la paz? Con todos, obedeciendo la justicia, porque si no estamos siguiendo nuestra propia paz. Entonces, siguiendo la justicia, defendiendo el correcto procedimiento, tendremos la paz en nuestros corazones y habremos alcanzado, cumpliendo con el versículo de arriba, que este evangelio tiene que predicarse a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, y por supuesto, primeramente con los de nuestra casa, proveyendo al máximo para nuestra casa antes de proveer afuera. Es necesario hacer aquello sin dejar de hacer lo otro. ¿Ok? Entonces Deuteronomio 16:14 nos indica cuán importante es visualizarnos a todos bajo la óptica de un cuerpo. Gozarnos con el que se goza, llorar con el que llora, no pensar que somos una mano y un pie, cada uno por su lado, sino que todos somos parte de un cuerpo y nadie afligió jamás a su propio cuerpo, dice la palabra, sino que lo sustenta y lo cuida. Y eso hace el Señor con nosotros y nosotros también tenemos que hacer eso con los que por cualquier circunstancia están yendo atrás de cierta manera, ¿ok? Entiéndase bien. Bien, avanzamos. ¿Cuál es el sentido de que se llame la fiesta de la colecta? Ya en la óptica profética. Y leímos en Levítico y les dije que recuerden una frase que decía, cuando recojan el fruto, cuando hayan recogido el fruto de este mundo. Lo mismo pasa con nosotros. Es la fiesta de la colecta porque nosotros ya fuimos comprados, como dice en Primera de Pedro 1:18, voy a leerlo para no cambiar las palabras de gana. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados ya, la deuda está saldada, pero aún no somos reclamados. ¿Reclamados en qué sentido? Isaías 43:6, el Señor nos reclamará de la siguiente manera. Diré al norte, da acá, al sur no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra.
Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ese es el reclamo que esperamos cuando el Señor finalmente nos saque de este mundo. Entonces, todas las citas que vamos viendo, la llegada del Señor en Yom Teruah, si es que así sucede, Yom Kippurim, la aducción de nuestros cuerpos, y aquí finalmente la colecta de nosotros ya para juntarnos como pueblo, es lo que estamos esperando. Aún no somos colectados. Sin embargo, estamos dando fruto para este mundo en el sentido de que somos la sal y la luz. Y mientras el fruto madura, tenemos que ocuparnos diligentemente de la salvación. Vamos a abrir Filipenses capítulo 1 del 9 al 11. La fiesta de la colecta. Estamos viendo qué significa o en qué nos compete que se llame así, porque por algo ha de ser que tiene ese nombre. ¿Ok? Dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día del Señor. Entonces, esta pequeña exhortación ronda al día del Señor, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Aún no somos colectados porque el fruto de nosotros eh, sigue manifestándose. Amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, cosas contra las cuales no hay ley, pero aún nos siguen sacando de quicio y sigue saliendo más bien los frutos de la carne, enojo, ira, maledicencia. Entonces, esas cositas hay que seguir puliendo. ¿Qué nos dice Juan, capítulo 15, versículo 2? Y que justamente revisábamos ayer en la apertura de la cita. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Lo mismo que decíamos del Shalom. Nosotros estamos completos en él. Entonces, el proceso de dar fruto es algo natural que sucede sin esfuerzo siempre y cuando estemos conectados a la vida. Si es que estamos distraídos en las cosas del mundo, ¿cómo vamos a dar fruto? ¿Cómo vamos a salar? ¿Cómo vamos a iluminar? Si es que aún no podemos ni incomodarnos 7 días en la azúcar. Por supuesto, con las excepciones debidas por salud y, y todas las circunstancias especiales que se consideran. Pero ¿qué va a pasar al final cuando el Señor ya se manifieste en Apocalipsis 14:15? Apocalipsis capítulo 14, versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces, cuando cantamos la cosecha, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Estamos anunciándonos como la esposa ya perfectamente sin mancha, inmaculada, libre de pecado. Entonces, hay que cantar con conciencia e ir apuntando hacia el perfeccionamiento de nuestra conciencia. ¿Qué somos entonces? Un fruto que se está perfeccionando para el día en que su voz pase y seamos reclamados para estar en su presencia. Isaías 27:12 para terminar esta idea. Isaías capítulo 27, versículo 12. Acontecerá en aquel día que trillará el Señor desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y ustedes, hijos de Israel, serán reunidos
uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran, veamos qué dice aquí, con gran shofar, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados de Egipto, y adorarán al Señor en el monte santo, en Jerusalén, la celestial, por supuesto. Entonces, esa es la fiesta de la colecta. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí, hermanos. Todo va claro. ¿Alguna pregunta? Chévere, me alegro mucho. Avanzamos y retrocedemos a Deuteronomio. Bueno, eso fue contradictorio. Deuteronomio 16, versículo 15. 7 días celebrarán la fiesta al Señor tu Dios en el lugar que el Señor escogiere. Porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y estarás solamente alegres. Estarán solamente alegres. Está prohibido ponerse triste en estos días, hermanos. Enojarse, alzar la voz cada que tengan una situación difícil, porque siempre hay. Recordemos esto. Solamente alegres. Solamente alegres. ¿Y en virtud de qué vamos a estar solamente alegres? Versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Ya hicimos la corrección de este versículo, a ver si han estado atentos. ¿Cómo se traducía la frase final? Amén, amigo. La última partecita, no sé si era, y nadie verá su rostro vacío, aunque ya nos dejaste la trampa en la pantalla. Sí, sí, ya me di cuenta. Bien, entonces, ¿en virtud de qué vamos a estar solamente alegres? En nuestras traducciones, no sé con qué motivo ponen, ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. No es eso lo que quiere decir el versículo, lo que realmente quiere decir es que nadie va a ver su rostro vacío, nadie va a llegar a la fiesta de los tabernáculos a decir, chuta, qué decepción, no era lo que esperaba, qué fea fiesta, pasé fatal, no es eso. El Señor está prometiendo, nadie va a ver mi rostro vacío. ¿Y qué hay en el rostro del Señor? Salmo 16. Así, si alguien tiene dudas de dónde sacó eso, es válido y pueden preguntarme y lo revisamos un poquito más a fondo en este momento. Pero, pues, si no, es lo que correctamente dice el último es nadie verá su rostro vacío. Por favor, si tienen dudas de por qué hago esta traducción, digan. Salmo 16, versículo 11. ¿Qué vamos a ¿Puedo hallar leer? en... Sí, Bueno, sí, Yolita, gracias. disculpen, he estado tan atrasada en coger las citas porque la incomodidad del azúcar. No puedo, me atraso. Estoy incómodo aquí. Amén, Estoy amén. metida en mi azúcar. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Entonces, en la parte que leemos presencia, lo mismo. En tu rostro hay plenitud de gozo. Ahí es la palabra rostro, pero el traductor, supongo que con el afán de que sea más entendible, pone presencia. Sin embargo, en el rostro del Señor hallamos la plenitud del gozo. ¿Y cuál es el rostro de Dios? ¿Por quién se nos hizo visible? Yeshua. Amén. Correcto. Y aquí hay una situación que se me conectó y me hizo clic en estos días. Dice en Deuteronomio 16:15, estarán solamente alegres. Es una promesa al futuro, estarán solamente alegres. ¿Y qué nos dice el Salmo 126? Salmo 126, versículo 1 al 3, una de nuestras canciones favoritas de todos los tiempos. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión,
Salmo 126, versículo 1. Repito, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, cuando ya se dé la colecta, cuando volvamos uno a uno. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán los gentiles, los que no fueron colectados, los que no fueron transformados, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. De otras palabras, si ha sido verdad, de gana no creímos. Como dicen Malaquías, vendrá el justo y el impío a ver la recompensa de sus manos. ¿Y qué vamos a responder nosotros cuando ellos digan grandes cosas ha hecho con estos? Nosotros vamos a decir, sí, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y se completa lo que leímos. Estaremos alegres, porque ya vamos a habitar a la plenitud del rostro. Estaremos solamente alegres para siempre. Y me gusta mucho el Salmo 17, que siempre lo repito. En el último versículo dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Me encanta eso, porque es verdad. Solo en ese tiempo, solo en ese día, vamos a... No hay palabras, no hay cómo definirlo, pero nuestra alegría va a ser completa. Entonces, para complementar un poquito más la corrección de nadie se puede presentar al Señor con sus manos vacías, es un problema porque de pronto alguien tiene muy escasas posibilidades y no podría subir a la fiesta. Sin embargo, el Salmo 50 nos dice lo siguiente. Salmo 50, versículo 10. Alguien que nos ayude con la lectura, por favor. Amén, Carlitos. Gracias, Silvita. Hasta el versículo 14, por favor. Amén. Y dice el Señor así, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, yo te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Amén. Dice, si yo tuviera hambre, si necesitara algo, ¿crees que te lo pediría a ti? Y si yo soy el dueño de la creación, en ninguna manera. ¿Cómo me vas a honrar sacrificando alabanza? Fruto de labios que honran al Señor, dice en la carta a los Hebreos. Entonces, así nos presentamos. Cuando vemos su rostro, automáticamente damos fruto, automáticamente. Y ese fruto es, como dice en Salmo 51, toca mis labios y publicaré tu alabanza. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Vamos bien hasta ahí. ¿De pronto alguna pregunta? Chévere, qué maravilla. Todos súper atentos. Éxodo 34 nos da otra visión de esta fiesta. Una muy importante, muy importante. Todas las aristas son muy, nos dan una óptica muy amplia de todo lo que envuelve. Y aún así seguramente nos faltarán muchos detalles más, pero pues he tratado de presentar lo más importante. Éxodo capítulo 34, versículo 15. Entonces vamos llegando porque quiero que todos leamos al mismo tiempo y sin atrasarnos. Éxodo capítulo 34, versículo 15. Dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, es decir, los que estaban poseyendo la tierra prometida, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. No te harás dioses de fundición. Y hace un cambio abrupto.
La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Aviv, porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. La misma situación del versículo anterior. Ninguno verá mi rostro vacío. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aun en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, la de la siega del trigo, la fiesta de la colecta a la salida del año. ¿Qué quiero puntualizar? Aparentemente no tiene relación el hecho del yugo desigual con las fiestas. Aparentemente se rompe la narrativa y fin, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Lo que nos está diciendo aquí entre líneas es no te desconcentres con lo que pasa afuera. El mundo no tiene nada que ofrecerte. Las citas del mundo no son para ti. Y no es coincidencia que sus benditos llamamientos sean en este mes. Porque ¿qué hay en este mes? Halloween, los finados y todas esas cosas, ¿no? Entonces, el mundo sí tiende a o bueno, no el mundo. De pronto, en el peor de los casos, tendemos a desconcentrarnos con aquellas, tildándolas de inofensivas. De pronto el Halloween ya no, eh, porque ya es demasiado obvio, ya sería el colmo. Pero por ahí una coladita morada, ¿no? Justo en ese día, ¿qué tiene de malo? Justo en ese día pudiendo tomar todo el año, ¿qué tiene de malo? Y esas cosas. Entonces aquí lo que el Señor está diciendo entre líneas, juntando ese párrafo con el siguiente de las citas, es que nosotros tenemos en qué ocuparnos. Los dioses de fundición se van a presentar con sus llamamientos ahí falsos de idolatría y de petición, todo el tiempo. Pero nosotros ya no andamos en tinieblas, como dice el apóstol Pablo, para que estemos accediendo a aquellas cosas. Hay que dejar de que nos tiemble el labio y decir, no, porque eso no es de Dios, esa cita no es de Dios. Y ya está. Recordemos que veíamos en un salmo, yo hablo shalom y ellos me salen a la guerra. Por supuesto que no les vamos a ofender, pero el producto de hablar la verdad a veces va a ser la contienda y no podemos hacer nada con ello. Entonces, para finalizar, abrimos Colosenses capítulo 3, versículo 2. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Siguiente. El siguiente, porque habéis muerto a vuestra vida. Perdón. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Listo. Ya morimos para esas fiestas, ya ni para qué regresar a ver, ni por compromiso, ni por caerle bien a la familia, ya se acabó. Por supuesto con la misericordia y el amor de siempre, pero ni modo, hay que romper los lazos con el mundo. Entonces, con todo lo que hemos visto ya, el mensaje para este Sukkot es contentos con lo que tenemos ahora. Que ya viene el día y se acerca el día de nuestro recogimiento. Mientras tanto, obedezcamos la palabra para que nuestro gozo sea cumplido, como dice el apóstol Juan. Y con eso terminamos, queridos hermanos.